Bueno, pasamos entonces a la última ponencia de la mañana. ¿Eres tú? Jolín, no me pareces. Bueno, encantada. Pasa. ¿Cómo que no? No, en la foto no me parecías la misma, ¿eh? Ahora mismo me quedé así como medio... Bueno, pues nada. Os presento a Nadia Moaña Gil. Nadia nos va a hablar de economía circular. El título de su ponencia, creo que está sin usar, me parece. Si no, es Economía circular en la industria pesquera, tendencias y retos en redes y aparejos. Para situar un poquito a Nadia, comentar que es responsable de proyectos e innovación de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, organización que agrupa a 36 asociaciones de armadores y más de 700 empresas pesqueras. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y antropóloga social y cultural por la UNED. Máster en Calidad y Excelencia Empresarial por la Escuela de Negocios EOI y posgrado en Cooperación Internacional por la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Desde el 2005, ha trabajado impulsando la sostenibilidad, la innovación en diversos sectores público-privados relacionados con el crecimiento azul, transporte, cooperación internacional, biodiversidad, cambio climático, responsabilidad social corporativa, acuicultura y pesca. Una gran multitud de temáticas. Actualmente es la responsable de proyectos, como ya os dije, e innovación de CEPESCA. Te paso la palabra y cuando quieras, Nadia. Muchísimas gracias. ¿De cuánto tiempo dispongo para no retrasar mucho a los que están online y presencialmente? Bueno, a ver, lo ideal sería 15, 20 minutos a lo sumo. Lo ideal sería 20 minutos como mucho, 15, 20 minutos. Bueno, sí. Vamos a intentarlo. Lo tienes calculado ya. Pues muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, yo quiero agradecer el increíble honor que es haber pasado a la categoría de ponente después de haber estado con vosotros el año pasado como moderadora, a los organizadores, Puerto de Celeiro, a la cofradía, Máximo, si estás por aquí. Bueno, yo me voy a quedar con algunos comentarios que le he escuchado a la anterior ponente, a Susana, porque, bueno, es cierto que voy a hablar de un tema que es está muchísimo en los medios, pero a la vez yo creo que es un gran desconocido para el sector y sobre todo, y también para la sociedad, todo lo que hace el sector en esta temática. Entonces, cuando, si me lo permites que te tutee, Susana, pues indicabas que esperabais que el sector acudiera a los fondos, pues se me ocurre que la economía circular y que poder seguir avanzando en esto en los puertos sería una temática muy, muy interesante para generar inversión. Voy a dar comienzo a esto. Bueno. ¿Quiénes somos? Seguro que muchísimos conocéis CEPESCA, es evidente, pero como tenemos online a gente de otras partes de la Tierra, pues voy a presentar brevemente la organización a la que pertenezco. La Confederación Española de Pesca, somos una confederación de asociaciones pesqueras, trabajamos por y para el sector, nos dejamos la piel defendiendo sus intereses a nivel nacional, europeo e internacional. Y sobre todo, y lo más importante, es que llevamos bastantes años trabajando en sostenibilidad y desde hace unos 5 especialmente en aterrizar la economía circular al sector pesquero desde diferentes ámbitos. Cuando estaba preparando la ponencia, dije, bueno, voy a mirar un poco qué hay en los medios, cuáles son los titulares más recientes. Hice una búsqueda muy rápida en Google, metiendo así palabras clave, impacto de artes de pesca, economía circular en la industria pesquera, y salían este tipo de cosas que, si queréis, como tampoco tengo demasiadas diapositivas, vamos a invertir un par de minutos en analizarlos. Desde algunas ONGs, vamos a decirlo así, que ponen, digamos, en valor que las redes de pesca son una amenaza para los océanos y que son responsables de una alarmante contaminación por plástico en los océanos, hasta una aseguradora, DKV, que habla de las redes de pesca y su impacto ambiental, algo que nunca hubiera esperado.
Y también otros mensajes que hablan de cómo el sector pesquero conoce la economía circular a través de programas que gestionan pues, ONGs o empresas. O sea, es como que nos enseñan o somos como un elemento pasivo en todo lo que es la economía circular. Y luego, por otro lado, algunos otros mensajes más positivos, como que en el País Vasco 20 toneladas de redes de pesca tendrán un nuevo uso. La sensación que a mí me da, no sé a vosotros y a los que están conectados online, es que estamos muy atomizados. Es decir, las cofradías, las federaciones, algunas empresas trabajan de una forma, digamos que paralela, alcanzando logros con hitos interesantes, pero creo que el consumidor y bueno, la percepción social que se tiene sobre esta problemática en, bueno, pues en un ciudadano de a pie que no tiene mucho conocimiento sobre nuestra actividad, bueno, pues no es excesivamente positiva y quizás tenemos también que hacer un poco una autocrítica o un reto que ya se comentaba en las palabras de bienvenida. Poner en común una narrativa única y sobre todo, compartir esos mensajes positivos de todo lo que hacemos. Por ejemplo, recientemente, este mes, se ha comentado cómo Anfaco Cecopesca, a través del proyecto Fish for Fish, acaba de crear un envase activo hecho con bioresiduos para prolongar la vida útil del producto pesquero. Pues es una noticia súper interesante y no sé por qué me ha costado tanto encontrarla en los medios. Entonces sí que quería un poco poner en valor que la comunicación sigue siendo un punto pendiente y sobre todo unificar esos mensajes. O sea, que a la hora de transmitir que más del 70% de los puertos pesqueros de nuestro país están colaborando en actividades de economía circular, que podamos dar esos mensajes tan globales, en lugar de, bueno, pues cada uno publicar lo que hace sin conectarse con los demás. La economía circular o el paradigma del plástico, porque realmente en los últimos años todo gira alrededor del plástico, lo que pretende es algo que yo creo que venían haciendo nuestras familias en el ámbito doméstico y seguramente en el ámbito pesquero, cuando, según nos contaban en el desarrollo de un proyecto, desde hace muchísimos años siempre pasaba, cuando se acababa la vida útil de las redes, pasaba alguien a comprar esa red porque tenía un valor económico. Eso es economía circular. Desarrollar un proceso productivo con la mínima generación de residuos y también tener la capacidad de darle una segunda vida y un valor añadido a esos residuos. El sector pesquero se está incorporando a esta corriente, como otras industrias terrestres, desde luego, optimizando todas las etapas de la cadena de valor. Yo me voy a centrar en la de la flota extractiva, por la parte que me toca, evidentemente, pero podéis ver ahí ejemplos del packaging, que es un verdadero, la parte de todo lo que es envases de pescado, es un reto increíble para los centros tecnológicos, porque dejar el plástico a un lado con las condiciones que tiene, bueno, de protección y la regulación asociada, pues esto es realmente complicado. Entonces, yo voy a comenzar con lo que sería la economía circular y las tendencias en redes y aparejos. Ahí me gustaría hacer como dos líneas muy separadas. Una de ellas son estas redes que nos encontramos o que desafortunadamente se localizan en el mar, que son los que serían las redes perdidas o abandonadas, y esto se ha englobado pues tradicionalmente en las basuras marinas y nos ha hecho muchísimo daño la problemática ambiental. Además de los desafortunados titulares que habéis visto en la anterior transparencia, desde hace muchos años esta problemática ha venido impulsando que se desarrolle una normativa que nos ha hecho cierto daño y nos está obligando a adaptarnos y a replantearnos nuestras formas y nuestros materiales de trabajo. La base de todo este problema, digamos, es que hacemos mucho daño al océano. Y lo que quiero demostraros con estas dos, digamos que diagramas diagramas podría ser una buena definición, es que si os fijáis en la parte de arriba de la composición de la basura marina, donde se incluyen estos artes de pesca que pues estén abandonados,
La pesca, el plástico, evidentemente, es el mayor contaminante, pero el plástico de las industrias pesqueras es muy pequeñito, porque es ese que veis en color naranja. Por otro lado, si nos vamos a la figura que tenemos debajo, forma parte de una publicación científica y se demuestra qué es lo que realmente está afectando a la salud de los océanos, qué tipo de actividades provocan mayor cambio anualmente. Como veis, la pesca, tanto artesanal como industrial, que está en color azul, si os fijáis en cada uno de los pseudoquesitos, está en cantidades mínimas. Los tonos rosas son los que realmente más impactan en los océanos. ¿Y eso qué es exactamente? El aumento de la temperatura, la acidificación, el aumento del nivel del mar, es decir, cuestiones asociadas a cambio climático o a parámetros globales que en ningún caso son responsabilidad de la industria pesquera. Entonces ya empezamos ahí con esos mensajes de comunicación que nos han llevado a lo que os comento. Esta cascada normativa, guías para recopilar, marcar artes de pesca por la FAO, por IUCN. Esta semana, a partir del 29-30, se negocia en Uruguay en el Comité Intergubernamental derivado de Naciones Unidas, de UNEP, un instrumento jurídico vinculante sobre contaminación por plásticos. Las estrategias marinas que explicaban el año pasado y que yo creo que ya conocéis, que son una normativa ambiental que incluye las basuras marinas y el estado ambiental de nuestras aguas dividido en descriptores. Entonces, estas estrategias marinas tienen en cuenta también a la pesca comercial. No solemos prestarles demasiada atención, pero tienen unos programas de seguimiento, etcétera, que son realmente están determinando muchos de los objetivos ambientales que tenemos nacionalmente. La Directiva de Plásticos de un Solo Uso, que nos viene a decir que para 2025 tenemos que tener todos tendríamos que reportar cuántos kilos de artes de pesca ponemos en el mercado, tener un sistema de gestión implementado y una serie de obligaciones adicionales que comento más adelante. Y la Directiva de Instalaciones Portuarias Receptoras de Residuos, que deriva o que está directamente vinculada a los puertos estatales y de competencia autonómica. La flota colabora de una forma absolutamente voluntaria en la recogida de todas estas basuras. Y no recibe absolutamente nada. Y en muchos casos ni siquiera está en los grandes mensajes de comunicación. Entonces, llevamos varios años también solicitando, pidiendo que haya algún tipo de compensación. Y lo último que está en boga es trabajar porque se reduzcan las tasas portuarias en aquellos barcos que recojan basura. Claro, la pregunta es, ¿esto para cuándo? Seguimos. Os voy a comentar, Cepesca, obviamente, venimos trabajando en este tema desde hace bastante, hicimos una estrategia para la reducción de basuras marinas, hemos estado formando, hemos hecho cursos de emprendimiento, pero también algunos de nuestros asociados y entidades importantes como ARBI, súper importantes, han hecho proyectos como OceanNet, es decir, desarrollo de aplicaciones para la localización de artes o aparejos de pesca que estén perdidos. Informan a los patrones y los patrones, cuando las van detectando, pues van geolocalizando y van posicionando dónde están estos aparejos. Posteriormente, con las redes que se recogen, tenemos estos maravillosos productos textiles. Es decir, hay una solución, una oportunidad, un fin para todo lo que recogemos. Segunda categoría, y no quiero aburriros mucho más, no sé cuánto tiempo me queda. Las redes que acaban su vida útil. Son todas estas redes, pues que depositamos en puerto, que se rompen, que se degradan. Toda la regulación que ha llegado en los últimos tiempos es para evitar que se conviertan en basuras marinas. Y la gran diferencia con las basuras marinas y lo que, yo siempre pido a todas las asistencias técnicas de cofradías o de empresas, por favor, transmitir que hay un valor económico en estas redes. Que no se olviden de ellas, que de la venta, que del tratamiento de esta red, pues también hay un aprovechamiento y también hay un nicho de actividad.
Como os decía, antes del 1 de enero de 2025 tenemos que tener un registro de todo lo que se ponga en el mercado y sistemas de gestión establecidos, con objetivos de recogida y reciclaje. Y como os podréis imaginar, el Gobierno de España y el Ministerio para la Transición Ecológica está liderando este tema y están siendo muy punteros, es decir, estamos casi avanzando más de lo que la norma nos podría exigir, como en otras actividades. Por último, quiero hacer un pequeño inciso antes de pasar a hablar de otros proyectos que hablan de recogida de redes, y es el apartado que tiene la nueva ley de residuos con relación a los envases de plástico y el Real Decreto de Envases. A partir del 1 de enero de 2023 se incorpora, bueno, esto se ha movido un poco en la presentación original, aparece el impuesto del plástico. 0,45 euros por kilo de plástico no reciclable que compres o que estés utilizando en el marco de tu actividad. Lonja y primeras ventas están incluidas. Materiales como poliestireno. Esto será un impuesto más que habrá que declarar a través de la agencia tributaria con carácter trimestral. FIAP ha pedido recientemente al Gobierno español que retrasara la entrada en vigor de este nuevo impuesto porque pues puede que a lo mejor en la industria pesquera no tenga un impacto económico tan alto, pero se suma a otros gastos o costes de explotación que ya tenemos. El Gobierno de Italia ha decidido retrasar su entrada en vigor, pero nosotros ahí seguimos siendo los más punteros desde el punto de vista ambiental. Lo que no sabemos o lo que no sabe quizás nuestro Gobierno es si nosotros seremos capaces de adaptarnos con tanta agilidad a todos estos cambios. Y os cuento muy brevemente qué es lo que ha hecho Cepesca para pues, intentar que el sector se adapte a esta normativa. Tenemos quizás la ingrata tarea de abrir a veces en algunos temas el camino y esto tiene muchas satisfacciones, pero también pues te obliga a llamar a puerta fría a colectivos como los fabricantes o productores de artes de pesca que todavía no quieren ni oír, lamentablemente, de la normativa que hay a la vuelta de la esquina. Nosotros hemos hecho 2 proyectos, uno de ellos, Reduce 1 y 2, y lo que hemos intentado es establecer cuáles son las cantidades de artes que se degradan o que se descartan, que acaban su vida útil por año en cada uno de los puertos españoles y por tipología de flota. Como podéis ver, ¿puedo señalar esto? No. Como podéis ver en la tabla que hay en la zona central, tenemos más de 1 millón más de 3.000 aproximadamente toneladas de artes, si lo estoy viendo correctamente, que necesitan un tratamiento, una gestión y una segunda vida. Por otro lado, también hicimos un estudio científico de cuáles eran los potenciales de reciclabilidad. Ahí hay muchos otros proyectos también operativos. Si mal no recuerdo, Marín ha estado también trabajando en ello. Si quiere, en la parte del descanso de las preguntas, que los que tengan proyectos relacionados y quieran que los comenten. Y luego nosotros lo que pasamos, una vez realizamos este diagnóstico, que con publicación científica incluida, que estuvo fenomenal, pues hemos pasado a la parte de la implantación y hemos trabajado pues, amablemente con Puerto de Celeiro, Burela y tantos otros puertos gallegos y de otras zonas en desarrollar proyectos de pilotos. Hemos recogido casi 20 toneladas y realizado unos análisis con una serie de recomendaciones para la logística y para la implantación de estos sistemas. Galicia y País Vasco, afortunadamente, tienen las estructuras de base necesarias cubiertas. Sin embargo, hay otras zonas del Cantábrico y del Mediterráneo que necesitarían, desde el punto de vista de la logística, tener pues unos centros de acopio intermedios. En términos económicos y si lo comparo con otros proyectos similares que hay en zonas como Irlanda, que, por ejemplo, valoraban la tonelada recogida en unos 500, 600 euros, a nosotros, según el puerto, las cantidades, o sea, el coste logístico varía y en algunos casos es incluso más económico. O sea que no creo que la logística sea un reto insalvable a la hora de implantar de una forma continuada este tipo de sistemas. Poner en valor la participación del sector.
o sea, ha sido increíble, y sobre todo de los puertos. Y digo esto porque los puertos son los actores esenciales en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos y recogida de basuras marinas, etcétera. Y tener la colaboración de los puertos es lo que te puede facilitar la vida o hacer que no hagas nada en una zona en concreta. Entonces, tener el contacto, crear esa red, que cuesta también pues, trabajo y tiempo y recursos, ha sido uno de los grandes logros del proyecto. El futuro, y voy a ir resumiendo ya, pues el futuro es, bueno, bastante, vamos a decir, demandante. Lo próximo que se quiere es que empecemos a trabajar con materiales alternativos y biodegradables. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que desde la Comisión Europea se nos exige con normativa UNE que empecemos a rediseñar los artes y aparejos desde el principio. Os he puesto el ejemplo de un sector que ya está trabajando en ello, como serían los biofats de los atuneros. Y bueno, pues es un reto que ya hay bastantes proyectos de investigación que están realizando artes de pesca, que están haciendo pues, puertas voladoras incluso con material reciclable, pero el salto a la comercialización todavía, bueno, pues yo creo que va a tardar. Entonces, en ese sentido, transmitiros que estamos en un mercado global, que la procedencia de los productos con los que trabaja el sector pues viene de terceros países, China, que la innovación un poco en la mente de muchos, pues se piensa que está únicamente en el norte de Europa y que yo creo que en España, y aquí tenemos presente a muchas empresas que están realizando una innovación que tiene muchísimo valor y que hay que visibilizar. Y por otro lado, bueno, pues para mejorar la gestión de los residuos, pues lo que comentaba al principio, la canalización de fondos. Todo el mundo habla de la disponibilidad de los fondos, de los PERTE, del fondo de pesca, de fondos de inversión, pero a la hora de la verdad al sector le cuesta muchísimo acceder a esos fondos. El PERTE agroalimentario al final no tenía cabida para el sector pesquero tal y como estaba conceptualizado. Y, bueno, siempre nos dicen lo mismo, pues vuestras opciones son los fondos FEM, el nuevo programa operativo, pero la estructura del nuevo programa operativo no necesariamente nos va a dar cabida a las necesidades que tenemos. Esto ya, bueno, pues todos hemos vivido experiencias en diferentes ciclos de financiación. Por otro lado, la armonización de las prácticas y, sobre todo, transmitir vosotros desde las empresas que la separación en origen es prioritaria. Nada, quería acabar con un mensaje positivo. Yo creo que me he ajustado al tiempo. El sector es esencial y yo creo que es el sector de todos en los que he trabajado que tiene más capacidad de adaptación, más resiliencia, por más difícil que se lo ponga, ahí sigue adelante, y yo creo que entre todos tenemos que avanzar y poner en valor estas medidas de sostenibilidad en nuestras marcas y en nuestros productos. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Como bien dices, capeando el temporal está el sector ahora mismo. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas para la ponencia de Nadia. ¿O nos vamos a comer, que ya es la hora? No, a ver, yo supongo que alguien querrá preguntar algo, ¿no? Sí, tenemos ahí una pregunta. Mire, vamos a ver, yo soy José Valle, yo soy el mismo siempre, el que hablo. Mire, vamos a ver. La basura, me habló ahí de la basura marina, me dijo 2 veces de basura marina. Le voy a decir lo siguiente. Cuando allí vino a Burela, que yo soy de Burela, y vinieron unos chicos allí muy majos, y nos pidieron que dejáramos los palangres, que los trajéramos todos para tierra. Nosotros no hacíamos mucho caso, la verdad. Y fuimos buenos muchachos y trajimos los palangres para tierra. ¿Sabe cuál fue la nota de prensa que han puesto cuando llegaron 20 toneladas de palangre? Hemos recogido, no dijeron hemos recogido 20 toneladas de palangres. No. Hemos recogido 20 toneladas de basura marina. ¿Y sabe la consecuencia? Me dijo una amiga mía de mi edad, Pepe, ahora no se puede comer pescado porque el mar está lleno de basura marina. O sea, eso es hecho con mala fe. Ahí hay gente de esa que trabaja con mala fe. Después tengo un nieto pequeño. Mi nieto fue a la escuela y le dijo a su profesora que ahora el pescado tenía plástico. Entonces yo me quedé pensando y dije yo, hombre, si tiene plástico el pescado,
Pues resulta que el pescado tiene que comer el plástico. Primero no se tiene que morir el pez, porque el problema es que se lo expulse por el ano o que tiene que diluirlo, pasarlo desde el intestino al sistema sanguíneo y luego a las células. Bueno, en total, que eso ya es difícil, ya es difícil, pero el pescado tiene plásticos para todo el mundo. Y yo me quedé pensando y dije yo, ¿y la profesora por qué no lo dijo a mi nieto? Cuando mi nieto nació, lo primero que le hicimos es dar un chupete de plástico. Y estuvo chupando plástico. Y un biberón de plástico. Y estuvo chupando plástico. Y luego que enfermó y le metemos una vía y con el gotero y la vía que venía eran de plástico, que llevó para su sangre residuos de plástico. Y resulta que ahí no le dijo nada a la profesora. Y resulta que aquí estamos llenos de plástico. Mire usted, todas estas butacas y todo por aquí lo respiramos. Y mi nieto, cuando fue a la guardería, chupó plásticos en todos los sitios porque lo chupaba todo. Y todos cuantos juguetes había era de plástico. Y ahí no hay plástico. Y digo yo, hombre, ya es casualidad. Metamos una información que aquí hay unos tíos muy condenados y muy cabrones que nos quieren machacar el sector pesquero. Pues vayamos un poco por ese lado. A estos tíos que cuentan mentiras, porque eso es, están diciendo que tienen cuidado los pescados y digo yo, pero si lo estamos chupando y respirando por todos los sitios, en los hospitales, en todos los lados. Entonces es lo que le digo yo. Ahí va, a ver, al final dijo usted que había que tener resiliencia y ya se nos acaba la resiliencia. Y muchísimas gracias. Pues gracias a ti, te aplaudo la reflexión y es que lamentablemente somos una sociedad que vive de titulares y la conciencia crítica y la capacidad de analizar esos titulares yo creo que se nos escapa en otras cosas. Entonces, efectivamente, no hay pruebas científicas que digan que puede haber una contaminación por plástico, que el plástico que puede ingerir el pescado llegue a nosotros y nos haga daño. En fin, tenemos que seguir trabajando en la comunicación, porque es que... Pero realmente somos una sociedad, y esto es un poco trágico, que vive de titulares, y a veces un mal titular o un titular muy, muy impactante hace más mella que 20 titulares buenos. Por eso... Quizás deberíamos estar unificados, unidos en este tipo de mensajes. Era un poco lo que decías antes, que te costaba encontrar la información positiva. Sí, totalmente. Es increíble. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. ¿Otra pregunta por ahí? Sí. Yo, después de la intervención anterior, que comparto totalmente, como me diste opción, Nadia, pues nosotros efectivamente llevamos participando varios años en distintos proyectos, ¿no? Y bueno, por una parte, todos estos proyectos, al final, los llevas a la práctica diaria, y esa práctica diaria tiene un coste que los soportamos, bueno, somos las organizaciones que representan a esa flota. Y no hay ningún tipo de compensación, como muy bien has dicho. Pero es que ahora se va a más, y se va a más porque ahora el capitán del barco tendrá que anotar en su diario de pesca dónde ha encontrado ese trozo de red o esa lata de lo que sea o cualquier otro residuo que no genera la actividad pesquera y evidentemente, pues poner más trabas a todo esto, lo que va a provocar es que no la vas a recoger, en definitiva, porque esto realmente no facilita las cosas. Si luego, además, cuando tú traes los barcos, todos llevan unos big bag gigantescos para que traigan esto y lo depositan al costado del buque y luego tenemos que contratar a una empresa para que haga ese traslado al punto de gestión, de separación y todo lo demás, y esa factura nosotros la estamos pagando. Pero curiosamente luego los titulares de prensa son que el puerto X ha retirado tantas toneladas. No, los que lo han retirado son los pescadores, que además de retirarlo, que están haciendo un beneficio al medio, encima tienen que soportar ese coste, ¿no?
y es algo que realmente pues, es algo inaceptable. Y yo creo que en esa línea pues, hay que seguir trabajando. Y luego has hecho referencia a la directiva de plásticos, que aquí efectivamente pues, a veces queremos ser más restrictivos y por lo tanto nos adelantamos más, y el impacto que tiene para determinados sectores es muy grande. Como te puedes imaginar, esto va vinculado también a normativas sanitarias. Tú tienes que separar el pescado, interfoliarlo con la lámina correspondiente. Estamos hablando en este caso de las frutas congeladoras, ¿no? Y eso, evidentemente, va a tener un impacto muy importante en la cuenta de explotación de las empresas, porque no solamente es el impuesto, es el mayor coste de plásticos como consecuencia de los incrementos pues, de las materias primas que tú necesitas pues, para elaborar ese tipo de productos. Y en ese sentido, oye, pues todo lo que podáis hacer, pues bienvenido sea, nada más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Nada? ¿No tenemos ninguna pregunta más? Bueno, pues la jornada matinal de hoy la finaliza Nadia. Y nada, comentaros que por la tarde la jornada comienza a las 4:30 y el moderador será Daniel Rivera Martínez, redactor jefe de Industrias Pesqueras. Nos vemos por la tarde y, bueno, hasta pronto.